Perlas de la primera epístola universal de Pedro. ¿Qué consejos se dan a los cónyuges? ¿Qué hacer para lograr la unidad? ¿Cómo dar razón de nuestra esperanza? ¿Quién predicó a los espíritus encarcelados? Buen día. Damos gracias a Dios que nos permite ingresar al estudio de las perlas del capítulo 3 de Pedro. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, suplicamos, Señor, tu presencia ahora que nos disponemos a abrir tu palabra. Te pedimos que nos ilumines, que nos enseñes, que nos muestres tus verdades. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. El capítulo 3 de Primera de Pedro, en los versículos del 18 al 21, los que enseñan sobre la existencia del infierno, donde se supone están los malos y están Satanás y toda su hueste, ellos creen haber encontrado en ese pasaje el sustento para dicha creencia. Antes de iniciar el estudio, hay que recordar siempre que la Biblia es la única regla de fe. Lo que dice la Biblia es suficiente para que nosotros podamos entender el mensaje. Si no lo dice la Biblia, todo lo demás es especulación. Por otro lado, la Biblia no se contradice. Si usted quiere entender la Biblia, quiere encontrar la verdad, tiene que aceptar que la Biblia no se contradice. ¿Por qué? Porque tiene un solo inspirador, un solo autor, Dios. Nada más. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Hay un solo evangelio, un solo plan de salvación. ¿De acuerdo? La Biblia no dice una cosa en un pasaje y en otro pasaje no dice otra cosa. Tal cosa no existe. Les invito a seguir compartiendo estos mensajes con sus contactos, con sus amistades, con los hermanos de iglesia. Necesitamos que vuelvan al estudio de la Biblia y que vuelvan al estudio solamente de la Biblia y nada más que de la Biblia. Todos los demás comentarios tienen que ceñirse a lo que dice la Biblia, no a lo que no dice. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. En los versículos 1 al 7, Pedro da consejos a esposos y esposas. Empieza dando un consejo a la esposa. Vosotras, mujeres, estad sujetos a vuestros maridos. ¿Cómo entendemos nosotros la palabra estad sujetas? ¿No? ¿Cómo entendemos? Algunos lo entienden de una forma como que pone a la mujer de forma sumisa. Pone a la mujer en un plano inferior. Esa es otra tergiversación que tenemos que ir quitando de nuestra mente. La Biblia deja en claro cuál es el lugar que ocupa el varón, cuál es el lugar que ocupa la mujer y cuál es el ambiente en el cual debe de desarrollarse la relación. Y el ejemplo que pone Pablo en Efesios 5, también Pedro lo va a mencionar aquí. ¿Cuál es? ¿Cómo trata Jesús a la iglesia? ¿Y cómo debe tratar la iglesia a Jesús? Y en ningún caso estamos frente a abuso alguno.
Algunos imaginan abusos, imaginan someter a la otra parte cuando se escucha de estad sujetas, para que también los que no crean la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Aquí el apóstol está refiriéndose a los usos y costumbres de la sociedad, de el pueblo donde está la iglesia. Cada lugar tiene su particularidad, tiene sus costumbres, tiene sus tradiciones. Mientras que esas costumbres, esas tradiciones no vayan en contra de la palabra de Dios, el miembro de iglesia debiera practicarlos. Y entonces el apóstol dice, para que en este trato, en este tipo de relación que se desarrolle en el matrimonio, en la pareja, esta relación sea un testimonio, una prédica poderosa para que la gente se convierta, sean ganados sin palabra. ¿Cómo van a ser ganados? Por la forma como se desarrolla ese vínculo matrimonial, cómo se desarrolla esa familia, cómo se tratan, cómo se conducen, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. La conducta, ¿qué es la conducta? Todo lo que nosotros hacemos. Todo lo que nosotros hacemos. ¿Y qué es casta? La castidad o la pureza. Toda la vida de la esposa cristiana debe ser moderada en comportamiento y en gusto. La esposa debe ser conocida por su permanente decoro en todas las cosas. Respetuosa. Literalmente en otras versiones leemos en temor, o sea, en el santo temor de Dios. Este versículo bien podría traducirse habiendo observado de cerca vuestra conducta pura en el temor de Dios. En el siguiente versículo nos habla acerca del atavío. El atavío, el ornamento, la decoración, el adorno. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos. Aquí se está llamando la atención a la ostentación. Pedro cita un ejemplo de adornos antiguos que no reflejaban motivos puros. Los peinados complicados en los cuales se perdía mucho tiempo eran una demostración de riqueza y de apego a la moda en el mundo griego y romano de ese tiempo. Está hablando a lo ostentoso, no está diciendo no se arreglen, ¿no? Y de adornos de oro o de vestidos lujosos. ¿Cuándo hablamos de lujo? ¿Cuándo hablamos de lujo? Hablamos de lujo cuando se vuelve suntuoso, cuando se vuelve nada necesario. Por ejemplo, pagar por una prenda de vestir en esta parte 100 soles, 150 soles. Es un precio moderado, pero pagar por una prenda de vestir 1500, 2000 soles, ya va lindando con el lujo. Para algunas personas eso no es un lujo porque su poder adquisitivo es tal. Pero recuerden que las bendiciones que Dios da no solo es para servirnos nosotros, sino también para compartir con los hermanos más pequeños de Jesús. Entonces aquí se está llamando la atención a dos cosas: a la ostentación y al lujo. Ostentación y el lujo. No se está privando de que la mujer se arregle, que la mujer se vista decorosamente con algunas prendas que, pues si le gusta puede usarlos. Se está llamando la atención contra dos cosas: la ostentación y el lujo. Entonces el apóstol dice, no se preocupen tanto por lo externo, preocúpense por lo interno, sino el interno. La preocupación debe ser por el interno. ¿Cuánto tiempo, cuántos recursos gastas para verte bien externamente y cuánto inviertes para
verte bien internamente. El del corazón. ¿Qué tiene que ver el corazón? Normalmente el corazón es un símbolo de las emociones, de los sentimientos. En el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. El incorruptible. Este carácter incorruptible es el manto de justicia que Cristo promete impartir a todos los que aceptan por fe y acuden a Él en busca de dirección. ¿Y qué es ese incorruptible ornato, ese arreglo incorruptible? Un espíritu afable y apacible. ¿Qué es afable? Miren, la modesta sencillez de la mujer cristiana resultará en manifiesto contraste con la arrogancia que tratan de llamar la atención sus personas con peinados llamativos, adornos resplandecientes y ropas ostentosas. Y además debe ser apacible. La tranquilidad cristiana no depende de modas cambiantes, sino de Cristo, el cual permanece. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Esa debiera ser nuestra mayor preocupación. Y esto no es solo para las damas, sino también para cada uno de nosotros, que es de grande estima delante de Dios. El apóstol está haciendo una comparación entre lo externo y lo interno, y cuál es de gran estima para Dios. Y él concluye diciendo que el del interno, el del corazón, el incorruptible ornato, el espíritu afable y apacible es el de gran estima delante de Dios. Es lo que tiene valor a los ojos de Dios. De la abundancia del corazón habla la boca. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Aquellas santas mujeres. Y pone como ejemplo a Sara. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Recordemos este matrimonio entre Abraham y Sara. Dice, Sara llamaba Señor a Abraham por respeto, ¿verdad? Sujeción. Pero ¿cómo era el trato entre ambos? Recordemos dos incidentes. Uno, en el cual Sara habla con Abraham y le dice, mira, no tenemos hijos, nosotros ya estamos ancianos, toma mi sierva y pues tengo un hijo y va a ser mi hijo. ¿Quién toma la iniciativa? Ella. La otra ocasión, segundo incidente, para que tenga usted una idea de cómo era esa relación. Nació Isaac. Isaac ya estaba creciendo y tal parece que Ismael maltrataba a Isaac. Sara le dice, tienes que echar a Agar y a su hijo. Ellos no van a crecer conmigo. Y Abraham, tras escucharla, también escucha a Dios y echa fuera a Agar. ¿Quién tomó la iniciativa? Ella. ¿Se dan cuenta qué es lo que significa esto de sujeción? Esto de dirigirse con respeto. Aquí no hay que aquella persona acepta todo calladamente, sumisamente. Aquí no encontramos esto de sumisión. Sujeción es una cosa, sumisión es otra cosa muy diferente. Vosotros, maridos, ahora va al otro lado, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Vamos entendiendo lo que significa sujeción? Sujeción no es sumisión. Sujeción no es ocasión para abusar. Que dice,
Vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, con delicadeza, con consideración, y como a coherederas de la gracia divina. Esta parte es realmente fantástica, esta perla. Coherederas. Delante de Dios no hay desigualdad entre hombres y mujeres. Ambos compartirán igualmente como coherederos el reino de Dios. Coherederos. Y la misma figura se utiliza en nuestra relación con nuestros hijos. También somos coherederos. ¿Se van dando cuenta qué significa sujeción? Traten como coherederas, como candidatos al reino de los cielos. Trátenlo como una persona por quien Cristo ha derramado su sangre. De la gracia divina, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esta perla, anoten. ¿Cómo tratas, no, a tu pareja? De ello va a depender cómo es tu oración. ¿Tiene o no tiene estorbo? Esta es una gran perla. Hemos terminado de entender lo que significa sujeción. Una cosa es tratarnos con respeto, una cosa es reconocer el liderazgo establecido por Dios. Dios ha establecido un rol, pero todos somos coherederos. El respeto es recíproco. Y si hay un maltrato, si hay un abuso, nuestras oraciones pueden encontrar estorbo. Es fuerte. ¿Se dan cuenta que estamos llamados? Entonces, sujeción no es sinónimo de sumisión. De los versículos, ¿no? Vamos a ver nosotros del versículo 8 hasta el 13. Ahora el apóstol nos habla acerca de la necesidad de la unidad. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigable. De un mismo sentir. ¿Cómo podemos llegar nosotros a ser de un mismo sentir? La armonía entre los creyentes y la unidad de acción exigen una unidad básica en cuanto a las creencias fundamentales y a los propósitos y métodos de la Iglesia. ¿Y qué es lo que nos va a unir? El escrito está, la palabra de Dios. Por eso es que no podemos pensar más allá de lo que está escrito. Porque si yo pienso más allá de lo que está escrito, usted va a pensar más allá de lo que está escrito y cada uno va a pensar más allá de lo que está escrito, al final no nos vamos a poner de acuerdo. No va a haber un mismo sentir. En cambio, si nosotros aceptamos la Biblia como una única regla de fe, que aceptamos que la Biblia se interpreta a sí misma, entonces vamos a tener nosotros esa posibilidad de disfrutar de un mismo sentir. Y además se nos pide ser compasivos, que sufre, compasivo con el otro, ser solidario con el que está sufriendo, mostrarse allí presente para aquel que necesita el apoyo en un momento difícil, amándoos fraternalmente. El amor fraternal los unos para con los otros, con los semejantes, misericordiosos. Lo misericordioso, ¿no? Las personas que están siempre proclives a ayudar, compasivos, misericordiosos, de corazón tierno, dice otra versión, amigables. ¿Quién es una persona amigable? Siempre está ahí presente cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Un mismo sentir, la unidad. Pero solo la palabra de Dios puede lograr eso en nosotros. Cuando aprendemos a ceñirnos a lo que está escrito.
no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. No nos corresponde a nosotros tomar venganza. No nos corresponde a nosotros decir, bueno, te voy a dar lo que me has dado. No devolviendo mal por mal. Como hemos mencionado anteriormente, si nosotros somos personas de principios, si tenemos valores, si nuestro centro de adoración es Dios, el accionar de los demás, que los demás hagan lo que hagan, no debe repercutir en nuestra conducta, en nuestra creencia, en nuestra relación con Dios. No debiéramos nosotros caer en el mismo pecado, en el mismo error, en el mismo delito que las demás personas. Sino dice, bendiciendo. ¿Qué dice 2 Timoteo 2:13? Si somos infieles, Él sigue siendo fiel. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal. No maldiga, no desee el mal. Hable lo necesario. Refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Debemos dar valor a nuestras palabras. Nuestras palabras debieran ser siempre sí, sí o no, no. Nuestras palabras siempre deben ser verdad. Recuerden que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Estos son los valores, el estilo de vida que debe seguir cada candidato al reino de los cielos, cada hijo, cada hija de Dios. Apártese del mal. Haga el bien. Busque la paz y sígala. Sígala. 4 exhortaciones positivas que complementan la respuesta, ¿no?, del versículo 10. Refrene su lengua del mal y sus labios del engaño. No hablen engaño. Apártate del mal. Haz el bien. Busca la paz. Y cuando lo has encontrado, síguelo. Y ese síguelo es cada día. Recuerden que hoy es el día de salvación. Hoy día, no mañana. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Esta es una promesa realmente muy, muy maravillosa. Los ojos del Señor mirando a los justos, sus oídos atentos a las oraciones. ¿Qué está pidiendo el justo? ¿Qué dijo Santiago 5:16? La oración del justo puede mucho. Y aquí Pedro complementa. Los oídos de Dios están atentos a las oraciones de los justos. ¿Recuerdan Daniel capítulo 10, capítulo 9? ¿Qué dice? Cuando Daniel empezó a orar, si bien el ángel llega con cierto retraso, le dice a Daniel en las 2 ocasiones, ni bien empezaste a orar, Dios me envió a ti. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a las oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El mal caracteriza las vidas de estos, los señala como personas malas. Los que viven perjudicando a otros no pueden esperar que nadie los ayude. Y recuerden, este mensaje se está enviando a la iglesia. ¿Por qué? Porque lamentablemente en la iglesia hay trigo y cizaña. ¿Los que son cizaña pueden convertirse en trigo? Sí. ¿Los que son trigo pueden convertirse en cizaña? Lamentablemente también sí. Por eso es que hoy es el día de salvación. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Una pregunta desafiante, retórica. Los que tienen el hábito de hacer bien a otros generalmente son tratados con bondad. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño
si vosotros seguís el bien. Aquí también nos viene a la memoria lo que dice Romanos 8. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Con Cristo somos más que vencedores. Una vida dedicada fielmente a hacer el bien a otros hace que los incrédulos no tengan una razón válida para acusar y maltratar a los cristianos. Romanos 8, 33 al 35. De los versículos del 14 al 22, el apóstol nos habla acerca del privilegio y la recompensa de sufrir con Cristo. Miren cuál es el tema. Del 14 al 22 se nos habla acerca del privilegio y la recompensa de sufrir con Cristo. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, por causa de tu fidelidad a Dios, eres bienaventurado. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Siempre va a haber persecución, siempre va a haber dificultades hasta que Cristo establezca su reino eterno, hasta que se acabe todo este sistema de cosas. Pero dice, si padeces por ser fiel, eres bienaventurado, porque estás participando de los vituperios de Cristo. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Eres perseguido, eres maltratado, santifica a Dios en tu corazón. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si te preguntan por qué crees tú que Cristo es Dios, ¿cómo vas a dar respuesta? Si te preguntan por qué crees que hay un santuario en el cielo, ¿cómo vas a dar respuesta? Si te preguntan por qué crees que el sábado todavía está vigente, ¿cómo vas a dar respuesta? Que dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que te pida razón de tu esperanza, pero con mansedumbre y reverencia. Dos elementos que debiéramos tener muy en cuenta. La verdad puede ser rechazada si es comunicada con altivez o en forma polémica. No necesitamos imponer nuestras creencias, sino responder con mansedumbre y reverencia. Podemos llegar a muchas personas, hacer que las personas consideren la verdad bíblica si presentamos defensa de nuestras creencias con mansedumbre y reverencia, con el temor de Dios. ¿Quiénes demandan razón de tu creencia? ¿Por qué crees que no existe el infierno? ¿Por qué crees que cuando uno muere, está dormido, ya no hay espíritu que esté vagando, sino que ya no odia, ya no ama nada? ¿Por qué crees? ¿Cómo vas a dar razón de tu creencia? Con mansedumbre y reverencia. ¿Por qué crees en la creación? ¿Por qué crees en la segunda venida de Cristo? Debemos estar preparados para dar razón de nuestra creencia, pero dar razón con mansedumbre y reverencia, no con pleitos, no con discusiones, no queriendo calificar a los demás como algunos utilizan lamentablemente términos como ignorante, no sabes nada, descalifican. Y esa no es la forma de dar razón de nuestra creencia. Teniendo buena conciencia. ¿Cómo debemos dar razón de nuestra creencia? Con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia para en lo que murmuran de vosotros como de malhechores. Los demás pueden tener muchas ideas, pero tenemos que tener buena conciencia. Entonces ellos, al darse cuenta, serán avergonzados de todas las calumnias que han hecho contra nosotros. Esa buena conciencia debe mantenerse allí firme. ¿Por qué? Porque somos siervos, somos seguidores
del Maestro, del hombre más sabio, del hombre más misericordioso, más tierno, más perdonador. Sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Si tenemos que padecer por ser leales a Dios, pues bien, si no, en buena hora. Mejor es que padezcamos por mantenernos leales a Dios. Y ahora entramos en el versículo 18 que dice, porque también Cristo padeció. Cristo no nos pide que nosotros hagamos algo que Él no haya hecho. Recuerde eso. Todo lo que se nos pide es algo que Él ha hecho. Él no es un general que dice, vayan, sufran. No, Él fue adelante. Él sufrió todos los maltratos. Murió en la cruz para pagar el precio de nuestra salvación, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Muerto en la carne, vivificado en espíritu. Pregunto, ¿cómo resucitó Jesús? Vivificado en espíritu. Resucitado, dicen otras versiones. Al Cristo resucitado, al Cristo vivificado en espíritu, ¿lo podían ver? ¿Lo podían? Sí, lo podían ver. ¿Lo podían tocar? Sí, lo podían tocar. Ese Cristo vivificado después de su resurrección, ¿podía comer? La Biblia dice que sí. Comió pescado y miel. ¿Se dan cuenta? Entendamos bien esta última parte. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿En qué ha sido vivificado? En espíritu. ¿Cómo fue vivificado Jesús? ¿Cómo resucitó Jesús? Miren, tenía ciertas características que no lo tuvo antes de morir. Por ejemplo, aparecía y desaparecía. En más de una ocasión apareció sin necesidad que se le abra la puerta. Pero lo podían ver, sí lo podían ver. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora dice que en ese espíritu que fue vivificado, resucitado, el apóstol escribe, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, muchos creen encontrar en este versículo 18, 19 y 20 el sustento para decir que Jesús descendió a los infiernos. Ni en Reina Valera, ni en Nácar Colunga, ni en la versión Jerusalén, ni en ninguna otra versión habla de infiernos. No habla de infiernos. Dice, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. En la Nueva Versión Internacional dice, Jesús fue vivificado por el Espíritu y el Espíritu fue el que se dirigió o fue a predicar a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son estos espíritus encarcelados? Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Por qué Pedro introduce este tema si está hablando acerca de padecimientos, sufrimientos? Si padeces por mantenerte fiel, qué bueno, porque Cristo también padeció y murió. ¿Y para qué murió? Dice, para que nosotros seamos salvos. Murió para llevarnos a Dios.
Y ahora introduce un tema, dice, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, o en espíritu, en el cual, ¿cómo fue vivificado? Con un cuerpo que se podía ver, tocar, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces muchos dicen, bueno, aquí estamos encontrando algo, los espíritus encarcelados. ¿Y cuáles son los espíritus encarcelados? ¿No? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de los espíritus encarcelados? Vamos a poner algunos ejemplos. Recordemos lo siguiente. A estas alturas, estos temas a nosotros ya no deberían ponernos en apuros, porque venimos estudiando versículo a versículo desde el Génesis, ¿no? Venimos. Si bien es cierto, en YouTube está publicado desde Salmo 1, pero venimos estudiando. Hemos estudiado Eclesiastés, hemos estudiado los Salmos. ¿Qué es el espíritu? El espíritu, cuando la Biblia habla de espíritu, viene de la palabra neuma, viento, aliento. Pero el aliento es una de las características distintivas de los seres humanos, de los seres vivientes. Pero aquí, debido a una sinócdeke, ¿no? Miren, ¿qué sucede? Hay una figura retórica en la cual una parte de algo se toma como el todo. Comparemos 1 Corintios 16, 18, donde se habla de mi espíritu. Pablo dice, mi espíritu fue reconfortado por ellos. Comparemos nosotros ese pasaje en una versión, por ejemplo, Reina Valera, con otros pasajes. En la versión en lenguaje sencillo, o Dios habla hoy, dice, yo fui fortalecido. De la misma manera, en Gálatas 6:18, segunda de Timoteo 2:22, donde vuestro espíritu o tu espíritu significan ustedes o tú. ¿Qué les estoy queriendo decir esto? En las versiones, lamentablemente en Reina Valera, indistintamente se utiliza la palabra espíritu, aliento, para referirse muchas veces a lo que nos da vida, o también espíritu o alma para referirse a la persona misma. Pueden buscar ustedes esos textos. ¿Y qué en cuanto a la palabra encarcelados? Muchos dicen, bueno, estos hombres que murieron en el diluvio están encarcelados, a ellos fue Jesús a predicarlos. ¿De eso habla la Biblia cuando habla de espíritus encarcelados? ¿Qué nos dice Isaías 42, 7? Les voy a compartir lo que dice Isaías 42, 7. Dice, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿De quiénes está hablando? De los que están muertos en sus delitos y pecados, según Efesios. De los que están condenados a la muerte por sus pecados. Y el siervo de Jehová debe de abrir los ojos de los ciegos, debe sacarlos de la cárcel a esos presos. ¿Dónde están encarcelados ellos? En sus pecados. Y en el versículo 20, ¿quiénes son estos espíritus encarcelados? Los antediluvianos. Ellos son los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron una vez. Es cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El versículo 20 está dejando en claro que esos espíritus encarcelados eran
las personas que vivieron en los tiempos de Noé. No está hablando de personas que se están quemando en el infierno, que Jesús bajó al infierno a rescatarlos. No nos está hablando de eso. Y como les dije hace un momento, la Biblia no se contradice. ¿Qué dice Salmo 146:4? Cuando morimos, nuestros pensamientos dejan de ser. ¿Qué dice Eclesiastés 9, del 5 en adelante? Nos habla acerca de que el muerto nada sabe, ya no odia, ya no ama, no siente, no puede trabajar, no puede hacer nada. Jesús en Juan 14, 1 al 3, les dice a sus discípulos: y yo me voy, pero voy a venir otra vez para llevarlos conmigo, para que estén conmigo. Si esos muertos ya están, muertos justos ya están en el cielo, ¿qué necesidad tendría Jesús de venir por segunda vez para llevarnos? Pablo mismo, cuando habla de su muerte, 2 de Timoteo 4, 8, que dice: me espera una corona de vida, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. No dice voy a morir y me voy a la gloria del Señor, me voy a la presencia del Señor. No dice nada de eso. Lo mismo con los cristianos de Tesalonicenses, que estaban tristes porque muchos estaban muriendo. No les habla de que se van a ir a la gloria del Señor. Les dice que su esperanza es la resurrección. La Biblia no se contradice. No hay dos evangelios. Entonces, estos espíritus encarcelados, ¿quiénes son? Allí está en el 20. Los que en otro tiempo desobedecieron. ¿A quién desobedecieron? A Noé. ¿Por medio de quién? ¿No? ¿O quién inspiraba a los profetas? ¿Quién inspiró a Noé? ¿Quién nos inspira a nosotros para predicar el evangelio? El Espíritu. Y en muchas partes de la Biblia se utiliza el Espíritu de Cristo. Y en la Nueva Versión Internacional dice que el Espíritu que resucitó a Cristo es el que predicó a los espíritus encarcelados en los tiempos de Noé. ¿Encuentra usted aquí alguna palabra que hable de infierno? El problema es que mucha gente piensa tanto en la existencia del infierno, cuando lee pasajes como estos empieza ya a imaginarse fuego, empieza a imaginarse ahí a los demonios quemándose. Y recuerden que los demonios no están quemándose. Efesios 6. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra Satanás y sus huestes. ¿Dónde está Satanás y sus huestes? Aquí en la tierra. Satanás no es el príncipe de un lugar donde se estén quemando los malos. Cristo dice: el príncipe de este mundo. Aquí. ¿Se da cuenta? A estas alturas, este mensaje ya debe quedar claro para nosotros. Muy claro. El bautismo que corresponde, dice el versículo 21, a esta hora nos salva por la resurrección de Jesucristo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Y entre paréntesis pone: no quitando las inmundicias de la carne, sino la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Consagración, entrega a Dios. Somos salvos por la muerte de Cristo y nuestra resurrección está asegurada por la resurrección de Jesús. Y en el versículo 21, ¿no?, nos habla acerca de quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. De ese mismo mensaje nos habla Hebreos, de ese mismo mensaje nos habla Apocalipsis 3, 21. Cristo subió y se sentó a la diestra de Dios. Cristo es nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial.
habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios. Ya Él están sujetos. ¿Cuál es el mensaje? Que más vale padecer por mantenernos fieles a Dios, como Cristo también padeció y murió una sola vez, y con su muerte hace que nosotros seamos salvos. Ese es el mensaje. Aquí Pedro no está introduciendo ninguna nueva doctrina o no está esclareciendo la existencia del supuesto infierno. Usted no ha encontrado nada de eso en este versículo. Habla de espíritus encarcelados. ¿Quiénes son los espíritus encarcelados? Gente que está muerto en sus delitos y pecados. Gente que está envuelto en pecados. Ese es el mensaje. Créale a la Biblia. ¿Quiere usted entender la Biblia? ¿Quiere usted comprender la verdad? Tome la Biblia como única regla de fe. Acepte que la Biblia no se contradice. Y algunos pasajes que son difíciles de entender, aparentemente contradictorios, esclarezcalos con otros pasajes que son claros. El estado de los muertos queda muy bien definido con Salmo 146:4, Eclesiastés 9, del 5 en adelante. Nos habla qué sucede. Y cuando tiene usted problemas de entender la palabra espíritu, la palabra alma, compare ese mismo pasaje con otras versiones. Y usted verá que mayormente espíritu o alma se refiere a la persona misma, no a ningún ente abstracto. La verdad nos hará libres, la verdad nos hará salvos. Que Dios te bendiga.